Adelante, Roberto. Buenos días, ingeniero, y buenos días a los participantes, estimado público en general, que nos acompaña desde Facebook, y a todos los estudiantes de Ingeniería Civil. Le damos la cordial bienvenida al primer simposio de Ingeniería Civil, lo que es la segunda ponencia, que está organizado por el capítulo estudiantil de la CUC Arequipa. Mi nombre es Roberto Fernando Zapata Díaz y en esta oportunidad los acompañaré en calidad de moderador junto a la presidenta de la ACI, Nicolás Pilcueta. Ahora nos complace presentar la ponencia la cual estará a cargo del doctor Giovanni Pérez Campomanes. A continuación, compartimos con ustedes parte de su trayectoria profesional. Bueno, el ingeniero es ingeniero mecánico de fluidos, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en gestión pública en la Universidad César Vallejo, doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible, escuela de posgrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bueno, dentro de su experiencia tenemos que fue consultor externo ante el Gobierno Regional de Amazonas, en el Ministerio de Agricultura, PCI, miembro consultivo ante la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrológica del Mantaro para elaborar el modelo de gestión de los recursos hídricos, expositor nacional e internacional en diplomados en ingeniería hidráulica, con amplia experiencia en el diseño hidráulico e hidrológico, investigador de RENACIT, con publicaciones de especialización en revistas indexadas y miembro de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación. Luego de haber conocido parte de la amplia trayectoria de nuestro ponente, el doctor Giovanni Pérez Campomanes, sin más preámbulo, invitamos al doctor a dar inicio a su presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias a todos, y muchas gracias a la asociación que me ha invitado para poder participar a este capítulo de estudiantes de Ingeniería Civil de Arequipa. Y bueno, a todos estén tomándonos el trabajo de escucharme. Voy a presentar algunas experiencias propias que se han ido desarrollando dentro de la ingeniería hidráulica, la importancia de la misma, y llevarlo un poco en una primera parte desde la problemática hasta llegar pues a plantear algunas alternativas, ¿no? Y hablar de investigación, obviamente, es hablar pues de publicación de artículos, ¿no? Entonces, inclusive voy a usar la información que me acaban de proporcionar con respecto a cuántos estudiantes ya han sido titulados, por ejemplo, de acuerdo a la publicación. Entonces, hay todo un trabajo, espero que pueda satisfacer la demanda, en este caso el interés que se ha prestado a esta sesión. Bien, entonces decíamos, durante el desarrollo del mismo, voy a hablar un poco de una revisión, investigaciones recientes sobre el tema, algunas experiencias, los procesos, en este caso, constructivos, y evaluar justamente ese movimiento, esa conducción en flujos, tanto en canales, ríos o, en este caso, secciones abiertas o cerradas, ¿no? Pues esto voy a plantear con unas alternativas y, bueno, termino también con unas propuestas que voy a hacer al final de esta conferencia, ¿no? Bien, cuando hablamos de hidráulica, siempre es importante tener claro lo siguiente, ¿no? Hay muchos cursos, como vamos a explicar después, que nos permiten entender justamente este tipo de comportamientos, este tipo de movimientos del agua hacia una dirección determinada. Entonces, cada vez que colocamos digamos, una estructura que va a definir o a modificar su comportamiento, inmediatamente estamos modificando también el comportamiento de las aguas, ¿no? Entonces, por eso es que partía desde esta imagen inicial, ¿no?
Entonces, bueno, este es el índice que ya lo comentaba: investigaciones, los problemas presentados, las propuestas de mejora, conclusiones y referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, empezamos básicamente trabajando desde la importancia del mismo. Entonces, decíamos, hablar de diseño hidráulico es hablar de 4 cursos bien definidos. El primero, la mecánica de fluidos, porque es aquella que nos va a permitir entender cómo se comporta el flujo de agua, ¿no? Saber, pues, cuando hablamos de cinemática de fluidos, cuando vemos la dirección de flujo, cuando observamos los diversos comportamientos, ya sea a través de hablar de conceptos como Lagrange o Euler, que nos dan a entender cómo se va a comportar el flujo de agua a través de espacios determinados llamados volúmenes de control. Entonces, luego que ya entendemos ese comportamiento, ya la hidráulica de canales nos hace entender que de acuerdo a ese comportamiento yo puedo generar diferentes tipos de diseños para secciones determinadas, ¿no? Ya sea flujo rápido, flujos permanentes y uniformes, flujos rápidamente variados, gradualmente variados. Puedo modificar algunos conceptos como las pendientes, puedo modificar, por ejemplo, velocidades dentro del rango y el sistema o la forma de diseño que me permita, ¿no? Entonces, terminando esta parte, la hidrología nos da lo fundamental, que es con qué cantidad de agua dispongo para poder elaborar un diseño, ¿no? Finalmente, el último curso de obras hidráulicas es aquel que nos va a dar todos aquellos diseños o los más importantes que existen en este caso, la línea de investigación hidráulica, ¿no? Porque ahí van a ver ustedes diseño de bocatomas, diseño de drenadores, diseños de presas, embalses, centrales hidroeléctricas, y terminamos pues con lo que es defensas ribereñas. Y todos los diseños están enfocados a entender el comportamiento del flujo de agua, y es a partir de ahí en el cual, conociendo más la información, puedo elaborar mi diseño, ¿no? Entonces, también decíamos, hay diversas formas de poder entender ese comportamiento de manera natural, como están viendo ahí, y a partir de ahí para pensar o programar actividades complementarias de ese diseño. Entonces, un poco como que esta imagen resume lo que anteriormente mencionaba, ¿no? Entonces, esta es una obra hidráulica, esta es una bocatoma con su barraje, digamos, fijo, aquí, que no se ve mucho, que es el muro de concreto, y el barraje móvil, que es una estructura con compuertas de apertura, ¿no? Entonces, el movimiento inicial es la mecánica de fluidos, la disponibilidad de agua es la hidrología, y entender, pues, los tipos de flujos que se van a dar a la entrada como a la salida, está la hidráulica de canales, ¿no? Y todo enfocado en el diseño de obras hidráulicas, que reitero, es un curso muy importante para la formación de los futuros ingenieros civiles en la especialidad de hidráulica, ¿no? Entonces, una de las cosas iniciales, fundamentales para decidir qué tipo de sección yo tengo, es saber cuál es la demanda. Entonces, siempre con mis alumnos comentábamos eso, ¿no? Yo puedo ir al lugar, puedo encontrar una información definida, y a partir de eso, si es un canal, por ejemplo, si se quiere, si es un canal de mejoramiento, yo tengo la información básica, a menos que quiera ampliar su demanda, ¿no? Pero si no lo tengo, es un nuevo proyecto en el cual debo empezar en base al área bajo río que voy a atender, pues tengo que trabajar con este tipo de información, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de demanda en base a los cultivos instalados? Y ahí hay que ver qué tipo de cultivos referencia muy bien este valor que yo obtengo, ¿no? Entonces, hay cultivos permanentes, hay cultivos transitorios, hay cultivos, digamos, predominantes en cada una de las cuencas en las cuales usted esté realizando ese diseño. Hay que tener mucho cuidado con respecto a ese cambio, ¿no? Y ahí quería un poco, digamos, mejorar un poco el trabajo que se hace, ¿no? Porque si se dan cuenta ustedes, todos estos cultivos, sobre todo la papa, que es
fundamental en la alimentación de todos los peruanos, parte pues de que algún profesional de la ingeniería ha elaborado un canal para que esto se convierta o tenga la posibilidad de poderse producir. Y esto miren todas las alternativas que podemos lograr, y creo que la pandemia nos dio una excelente idea de lo que podemos hacer y sobre todo de valorar el trabajo tanto de los agricultores, pero no se olviden que un agricultor no va a poder hacer su trabajo de manera adecuada si no tiene el recurso hídrico, que en este caso es el agua, y nosotros, o en este caso, los diseños que se plantean son para eso, ¿no? Para integrar el flujo de agua de manera oportuna y se pueda lograr estos resultados, ¿no? También es importante decidir algo, ¿no? Anteriormente era una gran costumbre el hecho de llevar nuestras estructuras a modelos a escala reducida, ¿no? Hoy esto ya es parte del pasado, hoy se trabaja con simulaciones usando diferentes programas, por ejemplo, el GRAS hace un buen trabajo y podemos entender un poco lo que podría pasar cambiando o modificando algunos componentes del diseño que queremos observar pensando en la construcción, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que le comentaba, ¿no? Al inicio teníamos este tipo de diseños, en este caso modelos a escala reducida, pero hoy ya trabajamos con simulaciones y podemos ver, inclusive con movimiento, con algunos programas, cómo se va a comportar, si el flujo de agua va a mantenerse en su sección o de repente las aguas, digamos, terminan fugándose de la sección o no va a permitir que nuestra sección definida cumpla con las alternativas o con las características que esperábamos de estos diseños. Entonces, ese tipo de manejos lo tenemos ahora gracias justamente a la simulación. Antes, nuestra única opción era los modelos a escala reducida. Y lo más importante, una simulación es mucho más barata que un modelo a escala reducida. Acá también podemos ver, ¿no? Los desenadores, por ejemplo, tienen una gran, digamos, importancia con respecto a lo que decíamos en mecánica de fluidos, ¿no? El buen desarrollo del flujo de agua que va a permitir, pues, que logremos que nuestro desenador cumple la función específica, la que es de separar los sedimentos de las aguas, ¿no? Entonces, otra de las cosas importantes que es también ver algunos procedimientos o algunos datos experimentales que podemos llevar desde la práctica del diseño a través de los laboratorios, ¿no? Por ejemplo, las universidades ya tienen sus laboratorios y en base a los laboratorios podemos simular diferentes tipos de flujos, como decíamos en hidráulica, los flujos rápidos, los flujos graduales. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen estamos viendo un resalto hidráulico. Podemos generar, simular que los resaltos hidráulicos, pero ya tenemos una idea, reitero, una forma más pequeña, de lo que podría pasar o presentarse dentro de un futuro diseño a elaborarse. Entonces, y aquí entramos a la importancia justamente de lo que llamamos el desarrollo del flujo, ¿no? La inestabilidad del flujo. Acá tenemos, por ejemplo, este es un video que lo pueden encontrar en este link, donde se presenta justamente las ondas de rollo, o esto que también lo pueden ver en una zona muy cercana en Tipón, que bueno, me proporcionó una compañera suya, y así no podemos ver que la importancia del diseño está básicamente en los fundamentos. Cuando usted tenga, digamos, dificultades en el diseño final que usted está elaborando, siempre acuérdese que debe partir del diseño inicial o de los fundamentos, que es básicamente la mecánica de fluidos y la hidráulica de canal. Entonces, podemos darnos el lujo de coger diferentes software y evaluar justamente de qué manera o cómo ambos, o los que ya menciono, logran coincidir o no con respecto a la simulación. Entonces, aquí el estudio elaborado justamente por este investigador nos dice pues que hay una gran similitud. 93% es bastante alto, ¿no? Pero el detalle es, ¿qué pasa si yo genero separación de flujo? ¿Y eso es qué significa? Desagües, aportes de agua en nuestro canal, y ahí, mira, hay una gran variación, ¿no?
82.5, según lo que ellos han investigado. Entonces, lo que quería decir es esto, ¿no? Este es un canal, un flujo permanente y uniforme. Entonces aquí las simulaciones funcionan mucho mejor. Acá no. Este es lo mismo, un aporte de agua, se modifica y todo lo que es, digamos, la eficiencia del método disminuye abruptamente. Aquí, un poco entrando al tema de investigación, probablemente más de uno está preguntándose, o de repente están pensando, yo quiero hacer una investigación, quiero hacer un artículo científico, ¿qué temas puedo investigar? Entonces, ahí tenemos uno, ¿no? Las velocidades con las cuales trabajamos en el diseño, dependiendo de los revestimientos, están ligados a valores que se han trabajado en otros lugares de nuestro país, ¿no? Hay todo un trabajo a futuro de realizarlo y de probar o validar lo que estamos desarrollando. Ahí tenemos un tema de investigación. Y regreso un poco, justo que estoy en este momento en la ciudad de Cusco, voy a este tema, ¿no? ¿Cuánta información o cuánta sabiduría ancestral tenemos en el manejo de recursos, ¿no? Tenemos por los andenes, tenemos los amunas, tenemos las presas altoandinas, los acueductos de Nazca, por ejemplo, tenemos Tipón, ¿no? Que básicamente nos representan de manera de repente resumida todo lo que es la hidráulica desde una captación de agua a través de un manantial y la conducción de agua a través de, digamos, galerías filtrantes que terminan pues en el proceso que justo ayer estuve ahí, comentaba, ¿no? De que normalmente los canales, uno empieza con un canal lateral y esos canales van saliendo, un canal principal o canal de derivación, generando los laterales consecutivos. Aquí en Tipón es así. En Tipón los canales empiezan con uno solo y luego se van abriendo de tal manera que todos los canales van a bifurcar en el final. O sea, el comportamiento es muy similar a lo que es un drenaje. ¿Y por qué? Porque están usando agua subterránea, ¿no? Agua que han sido aprovechada y que lo están distribuyendo para su uso. Entonces ya hay un saber que debemos trabajar. Tenemos un análisis, tenemos un inicio para empezar, ¿no? ¿Qué nos falta? Creo que lo vamos a ir desarrollando en el desarrollo del mismo, ¿no? Este es Tipón, bueno, no, esto es, por ejemplo, el canal Pumbemayo, que es otro canal muy, pero muy importante. Esto es en Cajamarca, lo saben, es en Cusco. Es la representación de la hidráulica, digamos, en épocas muy antiguas, que ya se trabajaba, por ejemplo, el manejo de las velocidades. En muchos de los casos se ha visto este proceso de curvas, también lo he visto bastante en Tipón, de tal manera que las curvas van a generar una disminución de la velocidad y a la larga probablemente disminuir la energía específica, ¿no? Estoy, digamos, adelantando opinión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de problemas en el diseño hidráulico, reitero siempre, partamos de esto, ¿no? Un laboratorio es un espacio muy importante para el desarrollo del mismo, pero también podemos ver otras formas de evaluación, ya le decíamos, la simulación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que yo solía hacer desde muy al inicio de mi trabajo como docente era tratar de que los alumnos, a partir de conceptos muy generales o de ejercicios que uno plantea en el diseño, entiendan o procesen la información de que este concepto que usted recibió en las aulas lo entiendan acá. Entonces, este tipo de actividades buscaba justamente eso. Entonces, o entender este tipo de comportamientos. De acá vamos a sacar, se me ocurre a mí, diferentes experiencias, ¿no? ¿Qué tipo de comportamiento yo tengo? ¿Qué tipo de velocidades estoy manejando? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el desgaste de la sección del canal? Y este tipo de experiencias eran, pues, las que me servían para poder ir llevando desde el concepto
hacia la aplicación del mismo. Entonces, un poco que esto ayuda mucho en la formación de ustedes. Y hablando de problemas, por ejemplo, es un mal desarrollo del flujo de agua va a generar pues que la dirección del flujo termine pues hacia un solo sentido, y eso a la larga va a dañar pues su propia estructura, ¿no? Este es otro caso, un canal que fue construido en ese momento por la necesidad, con características inadecuadas para el diseño, con velocidades por debajo de 0,5. Imagínense pues la cantidad de sedimentos que se está generando por justamente elaborar un diseño de ese tipo, ¿no? Entonces, ahí, más allá de decir, este es un error, para nosotros no es un error, para nosotros es una oportunidad en la cual podemos aprender de este error o de esta situación presentada, ¿no? Bueno, esto es parte de una experiencia que también trabajamos como parte de una investigación. Por ejemplo, este es el proceso de abrasión, y esto tiene un efecto directo en la presencia de grandes velocidades, y sobre todo, hoy sabemos que cada vez las aguas tienen una calidad diferente. Esto es prácticamente el resultado del mismo, ¿no? Se hizo una investigación en la cual evaluamos justamente el desarrollo del flujo para ver cómo se estaba comportando. Esto, por supuesto, con una simulación hubieran podido observar, no se hizo, y miren ustedes cómo el agua está saliendo, y además pues no hay tampoco, no hay corona, por ejemplo, en este caso, en un momento dado podría colapsar, ¿no? Pero miren el desarrollo del flujo, miren de qué manera la presencia de agua más la presencia de sustancias blanquecinas, que es aire, está ocupando un espacio mayor, y a la larga nuestra sección o nuestra altura total no está soportando esas variaciones, ¿no? Bueno, acá también lo pueden ver, lo que estaba comentando al inicio. Miren cómo el flujo de agua está yendo a una dirección determinada. Aquí, por ejemplo, esto es un desarenador, donde el agua está saliendo por su vertedero, luego de hacer el proceso de decantación. ¿Decantación qué es esto? Bueno, ya supuestamente, terminado el proceso de que las aguas llegan a las naves, entonces por rebose debe salir el agua sin sedimentos, o con la menor cantidad de sedimentos. La presencia de vórtice, como ustedes pueden ver aquí, va a significar de que este tipo de movimientos que giran en torno a un eje, o como se ve aquí, logre que los sedimentos que ya habían sido separados de la sección se van a unir de nuevo con el agua, y a la larga lo que va a pasar, ¿qué cosa es? Va a pasar pues que estemos expulsando agua con sedimentos, y eso obviamente no es una función, o en todo caso el desarenador no está cumpliendo la función para la cual fue diseñado, la cual es separar los sedimentos de las aguas. Entonces, y estos conceptos, vórtice, por ejemplo, forman parte de la mecánica de fluidos, ¿no? Que son conceptos básicos del proceso de desarrollo del flujo. Acá vamos a ver dos cosas. Este es un diseño para un flujo permanente y uniforme, con una captación ya definida. Y aquí me detengo, ¿por qué? Porque justamente el hecho de ingresar una cantidad de agua va en función a esta demanda, o sea, las áreas bajo riego. Y cuando el agricultor no siente que tiene la cantidad de agua suficiente en base a lo que ha usado siempre, suceden cosas como estas, u otras que voy a mostrar después. Entonces, qué importante es calcular muy bien la demanda para que no tengamos problemas futuros. Entiéndase que nuestra labor puede ser de diseñador, de constructor o de operador. Entonces, buscamos o se busca que ustedes hagan un buen trabajo para que a partir de ahí puedan darle pues todas las facilidades para que los operadores, o sea, los que manejan el recurso, no tengan ningún inconveniente en su manejo. Acá, por ejemplo, tenemos un flujo que fue rápidamente variado, desde una caída, pasó a un flujo gradualmente variado. La línea era por este lado, lo ven ustedes aquí, y el niño pues nos permitió
hacer esta corrección. Acá tenemos un flujo gradualmente variado con aproximadamente 7 caídas, como lo están viendo ustedes aquí. Y lo que se busca, como ya por su conocimiento de hidráulica, es disminuir esta energía específica de tal manera que el flujo de agua continúe su curso, ¿no? O acá también, ¿no? El resalto hidráulico, las aguas o el desarrollo del mismo están generando esa inestabilidad, lo que hace que las aguas estén saliendo del canal. Esto mismo, señores, pasaba acá. Con esta corrección, esto ya no sucede. Aparte, como ya se puede ver, esto no tiene respaldo, no tiene corona y podría, pues, tener problemas futuros, ¿no? Acá se ve el resalto luego de la caída de agua. Igual se puede observar, si nos acercamos, podemos ver, pues, que las aguas se están saliendo, ¿no? Por eso, esto es también lo que decía Bedernikov con, eh, con la evaluación de la inestabilidad del flujo. Entonces, aquí hay algunas estrategias para poder corregir este tipo de situaciones. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, que trabajar también en ello, ¿no? Pues ahí lo pueden ver, ¿no? Y ni qué decir, pues, ¿no? Con el tiempo lo que va a suceder es que las estructuras, llámese de protección, por ejemplo, una caída o una poza disipadora, dependiendo del nivel del número de fru, saben, por teoría, es necesario en unos casos colocar grada, ¿no? Que son estos muros de concreto que con el tiempo van deteriorándose. Y en base a eso también va a modificar, pues, el comportamiento y el flujo de agua, como estamos viendo aguas arriba, ¿no? Algunos casos que se han podido presentar, que son relevantes en nuestro trabajo. Primero es lo siguiente, ¿no? Normalmente los operadores, o sea, los que manejan el recurso en todas las cuencas, en todos los valles, en algunos casos es el Estado, por ejemplo, de Chinecas, el Proyecto Especial Chinecas, que pertenece al Estado. Cualquier problema que se dé en estos casos, lo que se hace es, pues, se hace una inversión con personal adecuado y se hace la corrección. Lo otro es tener que desarrollar trabajos como estos, en el cual el agricultor asume la responsabilidad y, por supuesto, ya si usted evalúa este canal y ya está modificando la rugosidad, y modificando la rugosidad hay un sinnúmero de parámetros que están siendo modificados a través del mismo. Entonces, es importante, por supuesto, que las instituciones que se dedican o los operadores cuenten con los presupuestos adecuados para hacer una buena reparación o un buen mantenimiento de la estructura, ¿no? Chavimochic, por ejemplo, tiene un gran problema, que es la erosión. ¿Producto de qué? Ustedes lo saben, a nivel de cuenca, la gran mayoría tenemos, pues, cuencas no protegidas o con escaso protección forestal, ¿no? Entonces, eso con una gran precipitación, lo que genera es que los sedimentos terminen, ustedes ven aquí, en el río, y estos, a la vez, con las velocidades que se están dando, más allá de que aquí la construcción está generando un comportamiento, digamos, inadecuado de esta distribución, está dañando, en este caso, los muros de concreto y las pozas disipadoras, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes, como pueden ver ustedes, miren en qué se encuentra. Esta es la actividad que estamos haciendo año a año, ¿no? Todos los años se hacen este tipo de reparación y que están, digamos, supeditadas a un diseño inicial que se ha planteado, que luego ha sido modificado porque apareció un nuevo elemento, que es la cantidad de sedimentos que están aumentando en el río, en este caso el río Santa. Y entonces también sucede lo mismo en otro proyecto especial, que está aguas abajo, que es el proyecto especial Chinecas, ¿no? Donde usted puede ver, por ejemplo, igual, este es el barraje móvil, aquí están las compuertas radiales, y miren lo que pasa al final, ¿no? Entonces, se supone que estas aguas que ingresan aquí están ingresando un flujo rápidamente variado. Aquí están las pozas que deben disipar la energía, pero aparentemente no lo están haciendo, y miren en qué estado se encuentran las estructuras complementarias de la salida de las aguas en el barraje móvil, ¿no? Entonces, es otro problema que se está haciendo o que se hace, se está generando una costumbre de mantenimiento año a año.
Bueno, acá tenemos otra actividad, ¿no? En este caso se hizo un diseño de un desalenador, ¿no? Para evaluar que las aguas que se tenían inicialmente eran mucho mayores a las que nosotros estábamos trabajando. Entonces todavía el trabajo del desalinador no cubría no cubría en la separación de los sedimentos. Y miren, se construyó una estructura inadecuada y ahí están las consecuencias, ¿no? Reitero lo anterior, ¿no? Para nosotros, ustedes y yo, estamos en esta etapa de investigación o de formación. Estos son los ejemplos fundamentales e importantes de las cuales podemos aprovechar para aprender de ello y para plantear alternativas de solución. Bueno, esta es otra de las actividades que forman parte de algunos problemas que se han presentado. Si ustedes ven, acá está el barraje 1, 2, 3, 4 con puertas, el barraje móvil. Esta protección debe pues estar diseñado de acuerdo a las características del diseño y a la cantidad de agua. Como ustedes ven, esto no duró ni siquiera un año y miren el estado en el cual se encuentra. Entonces, ahí hay un sinnúmero de errores que hay que evaluar y que hay que tomar en cuenta para futuro diseño. Esto no debería pasar. Se supone que las velocidades no podían generar esto, ni esto tampoco, ¿no? Esto, reitero, pasó en los primeros años de diseño. Bueno, también hay que tomar en cuenta que en algunos casos, por ejemplo, es el río La Catamarca, más conocido como el río Loco, porque tiene la posibilidad o tiene la costumbre de aparecerse cada 20 o 30 años, y sin embargo después solamente lleva desagüe, ¿no? Entonces, su cauce es casi el doble de esto. Alguna autoridad, yo supongo que debe ser edil, se le ocurrió plantear esta estructura, ¿no? Yo no sé cuál es el criterio, pero lo que sí me pongo a pensar, ¿no? Es posible que si se ha equivocado en nuestro caudal máximo de diseño, ustedes lo saben a qué me refiero, esto definitivamente en algún momento dado va a colapsar. Entonces, a manera de conclusión de este tema o de esta imagen, digamos, mencionaría al doctor Kuroiwa, que decía, pues, jamás un río se puede convertir en canal. No hagan esas cosas, tengan mucho cuidado por las consecuencias que pueden darse. Bien, entonces ya hablamos de la parte de problemática, ya hablamos un poco de la parte de los conceptos, ¿no? Entonces hablemos un poco de cómo hacer para publicar, ¿no? Entonces decíamos, una de las actividades en las cuales me he dedicado en estos 2 últimos años es justamente publicar. Voy a usar algunos textos que ya se han trabajado o que se han publicado en este momento. Voy a hablar un poco también rápidamente, porque yo sé que ustedes llevan estos cursos, así que no es nada novedoso, pero quería darle un toque final de este tema. Entonces, podemos publicar en diferentes revistas. Están a disposición nuestra, es cuestión de empezar a investigar. Me llamó la atención mucho esta definición, ¿no? Entonces, decimos, un artículo científico se define como aquel que va a ser publicado, que describe los resultados originales y sobre todo que dice lo siguiente, ¿no? Escribimos para otros, no para el autor. Entonces, me acuerdo mucho, mi primer artículo que publiqué en el año 2020, cuando hice mi exposición en uno de los congresos, justamente me dijeron eso, ¿no? Ingeniero, su artículo está interesante, está cumpliendo con las expectativas, sin embargo, lo que usted está haciendo es una redacción de un artículo que solo lo va a leer las personas que se dedican al tema. Pero la grandeza de su artículo también tiene que venir con que lo que usted escriba no solo lo lea, en este caso, las personas que manejan el tema, sino cualquier tipo de persona, de tal manera que se masifique la investigación. Entonces, ustedes llevan cursos formativos como redacción de artículos científicos y reitero, no los tomen como una especie de curso más, ¿no? Sino tómenlo como una experiencia de investigación, de tal manera que
ustedes pueden empezar ese trabajo. O sea, hay cursos en los cuales uno de repente puede hacer el lujo de decir, este curso lo paso, ¿no? Y nada más. Pero no, este tipo de cursos son de aplicación. Y si usted no lo aplica publicando algo, entonces se va a olvidar y probablemente se dedique a trabajar en sus actividades cotidianas cuando ya ejerza. Entonces, y esto que ha aprendido ni lo va a usar. Entonces, eso no es la idea. Bueno, esto ya lo conocen, tengan mucho cuidado con las estructuras de artículos, no voy a hacer mucho énfasis en esto. Donde publicar, ya sabemos que hay que hacer documentos internos, podemos publicar libros por capítulos. Usted sabe que según Concitec, los libros que son publicados por capítulos y que son validados por revisión por pares, o sea, profesionales expertos en el tema, tienen valor para lo que es el futuro investigador en Renacim, ¿no? Libros de obra completa, artículos científicos, vamos a hablar un poco más de ello, pero aquí quería llegar con respecto a los documentos internos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la universidad tiene espacio donde puede publicar, pero si pensamos un poquito más, decimos lo siguiente: nuestros artículos deben ser originales. Basta que yo lo publique en un espacio, inmediatamente ya deja de ser original porque está dentro de lo que es el espacio de Internet. Entonces, si vamos a publicar, pues busquemos publicar en lugares o en espacios donde podamos ser validados. Me acuerdo mucho una frase de una compañera de universidad, donde ella me comentaba esto, ¿no? Oye, ingeniero, usted está publicando este artículo, pero ¿por qué lo publica ahí si eso no es Scopus ni es Bonsai, ni siquiera Cielo? Entonces, siempre hay que tener cuidado en ese tipo de decisiones también, ¿no? Entonces, ya ustedes lo saben, no voy a hacer énfasis también en este tema. Podemos, pues, publicar en conferencias, ya muchos lo están haciendo, o revistas indexadas. Ambos espacios son grandes alternativas para que ustedes puedan publicar, ¿no? Así que ahí lo tienen. Miren, estos algunos casos, ya esto se ha publicado, te voy a decir cuántos. Estos jóvenes están a punto de titularse. Este artículo ya ha sido publicado. Bueno, este es parte de un artículo que yo elaboré como parte de mi tesis de doctorado. Lo pueden encontrar en este espacio, en este link, ¿no? Acá tenemos otro. Este es un trabajo de interuniversidades que se elaboró con la Universidad de Temuco, ¿no?, de Chile, donde se elaboraba justamente la evaluación de experiencias con respecto a soluciones adecuadas para lo que llamamos este proceso de relave, ¿no? Entonces, miren, inclusive me tomó de otra de poner cómo ya esto se va citando, cómo se va empleando, cuántos están leyendo, y eso obviamente el objetivo, ¿no? Entonces, la importancia de elaborar un trabajo final no está en solo presentar, sino que la gente lo use, lo aproveche, ¿no? Entonces, y a la vez usted también como profesional o como investigador va a tener, pues, un valor mucho mayor dentro de, en este caso, el espacio de Internet, ¿no? Este es el otro, en este caso, otro. Bueno, esto ya ha sido, ya está titulado, un grupo de estudiantes que elaboró esta investigación, y pues ya están titulados, inclusive le he puesto la respuesta a el tema en sí, ¿no?, cuánto lo leyeron y todo lo demás, ¿no? Y bueno, este es el trabajo que hice por conferencia, que me comentaba, lo elaboré en el año 2020, lo presenté en un congreso y luego en el 2021 pues se publicó. Miren, justamente este y el anterior son el manejo de temas que yo había trabajado de acuerdo a mi tesis de doctorado. Entonces, y aquí hay dos temas que se van a publicar en muy corto tiempo. Esto está en una conferencia que también se ha presentado. Entonces, aquí les comento algo, ¿no? Estamos con varios profesionales, varios estudiantes y compañeros también de la universidad,
Pero le comento algo. Nosotros enviamos este artículo, en todo caso incluyeron mi nombre, inmediatamente la institución convocó para fungir de revisor, ¿no? Así que he revisado lo de 4 artículos que van a ser presentados en el Congreso. Entonces, como ven ustedes, ¿no? Ese mismo trabajo, esa misma facilidad en el cual usted tiene para estar pues en ese espacio de investigación, publicando, haciendo la labor de investigador, que también tienen todos ustedes, o ya lo deben hacer, entonces nos da mucho más oportunidades. Este es otro artículo que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí quería mencionar, ¿no? Este jovencito tiene la posibilidad, es el segundo artículo, está en revisión, más otro artículo que también ya lo van a lanzar a otra revista, y este jovencito siendo estudiante, por ejemplo, o estos jóvenes, porque la gran mayoría están aquí, podrían convertirse, por ejemplo, en investigador. ¿Por qué? Porque según la norma, como vamos a ver después, bueno, ahorita lo vamos a mostrar, solo requiere pues de 6 puntos. Una revista como esta, por ejemplo, tiene hasta 4 puntos, que tiene Scopus y Web of Science. Entonces, y una revista, dependiendo de la categoría, yo creo que hasta con 2 artículos podría convertirse en investigador. Entonces, el reto está ahí, ¿no? Todos podemos hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿publicar para qué, no? Entonces, un poco resumiendo lo anterior, tenemos que estar pues en el espacio que nos corresponde. Si somos especialistas en algo, ¿cómo sabemos o cómo saben los demás que somos especialistas si no publicamos, ¿no? Porque queremos compartir nuestra propia experiencia, ¿no? ¿Por qué no darlo a conocer, ¿no? Ahora, no se preocupen si las primeras veces que publiquen les sale, obviamente, le va mal. Algunos revisores son muy, pero muy, digamos, amables con uno y inclusive nos permite identificar los problemas que debo corregir. Pero la gran mayoría no hace eso. La gran mayoría o gran parte de los revisores a veces son mucho más crueles, ¿no? Pero eso no significa que se acabó nuestra investigación. Buscaremos otros espacios, buscaremos otras formas, pero igual todo eso forma parte de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, queremos ser a futuro expertos. Por ejemplo, en mi caso, me han convocado varias veces para lo que es el tema de cambio climático por los temas que he publicado, ¿no? Por los artículos que he publicado. No me considero experto, por nada del mundo. Sin embargo, sigo trabajando en el tema porque siento que puedo aportar. Entonces, ustedes también pueden hacerlo, ¿no? Eso es lo que pienso que deben tomar en cuenta, ¿no? Miren esta información que me ha dado la Dirección de Investigación de Ingeniería Civil. Hasta el momento tenemos 11 publicaciones y hay 7 titulados por artículos científicos. Entonces, les comento esta historia porque cuando yo llegué en el año 2019, no había ninguna investigación, no había publicación de artículos científicos. Me acuerdo mucho en el año 2021, creo que yo fui uno de los primeros, o uno de los primeros que publicaron pues artículos en ingeniería civil. Por supuesto, hay otros colegas hoy que están haciendo también esa labor, pero en publicaciones no había nada hasta que empezaron las publicaciones pues en el año 2021 y este año hay mucho más. Se ha trabajado bastante y pues miren que así como demostraba algunos artículos que todavía no han sido publicados, hay muchos más que están trabajando también. Entonces, los artículos que deben publicarse pueden ser los suyos, ¿no? Entonces, un poco como resumir esto que acabo de decir, ¿no? Todos debemos y podemos publicar artículos científicos. ¿Qué nos falta para hacerlo? Esa sería la gran pregunta que se hace. ¿Qué nos falta? Decisión, información, tiempo. Yo creo que a ustedes en este momento lo que más les sobra es tiempo, porque están dedicados en su gran mayoría solo a formarse como profesionales, ¿no? Entonces, empecemos en ese espacio y denlo la responsabilidad y el valor que se necesita para ello, ¿no? Algunas conclusiones finales de todo lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, es importante cuando quiero hacer un trabajo general, la recopilación de campo y ese
esa vinculación con los usuarios, que son básicamente los operadores, o sea, quienes van a manejar tu canal, tu boca-toma o cualquier estructura, ¿no? Entonces, el diseño hidráulico está ligado a evaluar el comportamiento. Yo decía, la mecánica de fluidos nos ayuda en ello. Y también es importante la simulación. Entonces, en casos en los cuales uno tenga, digamos, dudas de lo que vamos a diseñar, pues yo tengo que ver si hay desbordes, si va a haber inestabilidad de flujos, eso debo verlo antes de elaborar o construir la obra, ¿no? Y aquí está, pues justamente eso es digamos, el tema más importante. Debemos ver justamente el comportamiento del flujo, debemos analizarlo, debemos entenderlo para poner o encontrar alternativas de solución. Y un poco ya en general, no solamente a nivel de proyectos, sino en general, pues esto lo planteé, como ya les comenté en algún momento dado, esta conferencia lo llevé al Colegio de Ingenieros de Lima, al capítulo de Ingeniería Civil. Ahí hay una especialidad que es obras hidráulicas. Presenté esta ponencia. Luego tuve la suerte de presentarlo en la ciudad de Bolivia, un congreso de hidráulica. Y luego, o finalmente, lo presenté pues en México, en una reunión como esta, ¿no? Entonces, hoy estoy compartiendo esta misma ponencia con algunas modificaciones, por supuesto, y insisto en esto, ¿no? Si nosotros queremos, o si las universidades quieren formar profesionales expertos en la hidráulica, no tienen que olvidarse que debemos llevar el paquete completo, ¿no? O sea, todos los cursos que mencionaba al inicio. Y eso tiene que ir de la mano con el manejo de los software que nos van a dar la simulación del diseño que yo voy a concluir o voy a el diseño que lo voy a convertir en realidad a través de la construcción. Esto que viene de la parte final, ¿no? Que es la investigación, ¿no? Decíamos, es importante en los trabajos de investigación que los alumnos usen artículos científicos recientes. Uno está pensando en diferentes cosas, ¿no? Pero probablemente esa preocupación o ese problema que ante usted se ha presentado, ya en otro país lo han resuelto. ¿Por qué no buscar eso? ¿Por qué no investigar más? ¿No? ¿Por qué solamente quedarnos con la biografía que nos da el docente? ¿Por qué? ¿Qué nos limita esa actividad? ¿No? Entonces, y ahí está otra parte, ¿no? No es solo investigar, en este caso, por ejemplo, ustedes, es mucho más sencillo decir, oiga, usted haga un artículo científico, puede titularse, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? En otras universidades no será eso, en ustedes sí tienen. Pero, resumiendo esto, ¿no? Veamos a la investigación como un espacio importante para su desarrollo profesional. Señores, hoy pueden estar muy, pero muy frescos con los conocimientos. En 3 o 4 años, fuera de la universidad, con otras responsabilidades, con otro tipo de, digamos, sí, pues, de trabajo que uno haga, es posible que se aleje o se vaya, entre comillas, olvidando los conceptos que algún docente les enseñaron o que nosotros le estamos enseñando. Pero si no nos desligamos de esa revisión constante de investigaciones o de artículos científicos en los temas que a mí me interesan, les aseguro que siempre estaré capacitándome, preparándome y siempre estaré actualizado en mi formación profesional. Entonces, eso no se olviden, tomen siempre en cuenta esa recomendación. Bueno, la hidráulica, o en todo caso los diseños hidráulicos, tienen este tipo de cosas. Yo puedo manejar el comportamiento del flujo de agua para este tipo de salidas, porque lo que estoy haciendo es alejando la salida de las aguas para que no genere erosión, o este tipo de casos. Todo esto es parte de mi diseño. Yo lo he calculado. Yo quiero que el agua se comporte de esta forma. Entonces, miren
o vean lo importante del tema, ¿no? Entonces, tengo la posibilidad de modificar los comportamientos. ¿En base a qué? A un objetivo, ¿no? ¿En base a qué? A una protección, que en este caso se está dando en ambos casos. Y eso, yo siempre toco este tema del mensaje o la reflexión del ingeniero Eugenio Ballarino, que decía, pues, el espectáculo de un alivadero que acabamos de ver durante una avenida, también lo que acabamos de ver en la imagen, el lanzamiento de agua espumeante por un trampolín o el oleaje de un cuenco. Los cuencos son una esposa disipadora, son espectáculos grandiosos y para quien ha intervenido en su creación, cada uno de ustedes, todos los diseñadores, pueden intervenir en ello, es satisfactorio y lo que significa, termino con esto, el dominio humano sobre las fuerzas de la naturaleza. Entonces miren esa grandeza de un trabajo como este, que puede ser visualizado y entendido sobre todo, porque al final de cuentas nos podemos quedar maravillados con esta estructura, pero a la larga lo más importante no solo es lo que estoy observando, sino el resultado de ese trabajo que estoy haciendo. Bueno, algunas referencias que ustedes pueden tomar en cuenta y los dejo ahí. Muchísimas gracias por invitarme. Cualquier consulta, estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor Giovanni. Esta conferencia ha sido muy gratificante y nos ha transmitido sus conocimientos, por lo que estamos muy agradecidos como estudiantes. Y bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Doctor, me indican que no hay preguntas, entonces no sé si quiera dar unas palabras para culminar con la conferencia. Bueno, lo primero que quiero decir es agradecer a esta invitación. Reitero, Roberto, que está ahí presente, es consciente de ello. Estoy en este momento en un momento de vacaciones, en el cual he tomado un trabajo para poder compartir esta experiencia con ustedes. La recomendación al capítulo es que sigan motivando la investigación, sigan invitando a diferentes conferencistas, ponentes, expositores, que van a necesariamente compartir sus propias experiencias y ustedes difundan las experiencias. No dejen el espacio de investigación. No se olviden ustedes que si dejamos de investigar, vamos a convertirnos en profesionales del pasado. Hoy ustedes son muy jóvenes, todos probablemente los que están aquí son muy jóvenes, pero en 5 o 6 años podemos ser parte, o podemos ser, digamos, nuestros conocimientos pueden ser ya obsoletos. ¿Y cómo logramos que esto no se dé? Que es la gran preocupación, seguro, de muchos. Justamente revisando información, investigando, realizando la publicación de artículos científicos, leyendo los artículos científicos y siempre actualizando. Entonces, felicito, como decía, a la CI de Arequipa por invitarme, por permitirme compartir mis experiencias y lo que diría como parte final es que sigan haciendo su trabajo, sigan impulsando la formación de los futuros profesionales y bueno, de mi parte, si hay otra opción o otra oportunidad para compartir mis experiencias, pues con el mayor de los gustos. Y antes de concluir, pues tengan unas felices fiestas, de que ya obviamente no los vea, unas felices fiestas de Navidad, unas felices fiestas de Año Nuevo, disfruten, pero digo, con sus familias, tomen ese trabajo de compartirlo y luego que pasen estas fiestas, sigan en su trabajo, que es su labor de difusión y su labor de investigador. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Antes de culminar, nos ha llegado una consulta sobre desde cómo orientar para nosotros, no los estudiantes, desde dónde debemos de partir para empezar una investigación
en lo que es el tema de hidráulica. Bueno, siempre yo he partido de tres cosas, ¿no? Primero, uno investiga lo que uno conoce. Número dos, uno investiga lo que uno le llama la atención, o sea, que lo que le interesa, ¿no? Primero, conocer el tema. Segundo, que podamos tener la posibilidad de que nos llama la atención, nos motiva a conocer más sobre el tema. Y tercero, la información que tengo. Entonces, la información es fundamental para hacer un buen trabajo. Reitero, señores, por ejemplo, no tengan temor de empezar, ¿no? Miren, en mi caso, yo empezaba hace 3 años en investigación. Soy mucho mayor que ustedes y sin embargo he avanzado, quieres o no, un poco más hoy en este momento. Pero ustedes pueden empezar en este momento. O sea, con lo que empiecen. Si tienen confianza conmigo, me comparten su investigación, lo revisamos y comenzamos a trabajar en el objetivo final, que es la publicación. Entonces, reitero, lo importante es ingresar a un tema que yo pueda conocer, que yo pueda manejar, porque si no conozco el tema, me voy a demorar un montón para investigarlo, ¿no? Si yo no tengo información, no puedo hacer el trabajo. Y si yo no me gusta el tema, es difícil investigarlo. Entonces, con estas 3 recomendaciones, creo que ustedes pueden empezar ya a investigar, ¿no? Pero reitero, no se olviden, investiguen. Investiguen e investiguen. Sería la promesa de fiesta. Muchas gracias, doctor Giovanni. Está más de decir que es una inspiración para todos nosotros para continuar, ¿no?, investigando. Sabemos de que el conocimiento es poder. Y bueno, ya para culminar, damos finalizada con esta ronda de preguntas, ¿no? Gracias por la aclaración. Y muchas gracias y espero verlo en otra oportunidad. Hasta luego y felices fiestas igualmente. Muchas gracias. Igualmente, ingeniero, muchas gracias por la ponencia que hoy pues dio para el capítulo de la CI Arequipa. Gracias. Bueno, no sé si podría brindarnos